Nuevo Nissan Micra patrocina este espacio. Concesionario oficial para Lanzarote, Nissan Matcher Motor, carretera San Bartolomé Arrecife, kilómetro 1,6. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta jornada postconstitucional y bueno, el día después de la Constitución. Bueno, ya te digo, que ha salido un poco raro el tema. Arranca. ¿No? O sea, vamos a ver, para que nadie nos diga nada, hola Vox, tertulia en el marco de la Constitución, pero el día después de la celebración del 40 aniversario que fue en la jornada de ayer. Bueno, vamos a saludar a quien nos acompaña y para analizar las cosas de la semana, que es lo que solemos hacer. Tomás López, de Somos, es consejero en el Cabildo de Lanzarote y candidato al Cabildo. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Amado Vizcaíno, que es teniente alcalde por Coalición Canaria en Tías y candidato a la alcaldía de Tías. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Sí, ya estas tertulias ya son y candidatos, ya todo, ¿eh? Ya, parece ser que sí. A partir de ahora ya, Tú me recuerdas, en Archipiélago Televisión hacíamos cargos públicos como churros. O sea, venía gente normal y salía de la tertulia que era ya candidato. Y eso. Bueno, saludamos a Armando Santana, coordinador insular de Nueva Canarias. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Y a Carlos Espino, simpatizante del Partido Socialista. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buenas, y me reconozco como uno de esos churros que fabricabas. Sí, verdad. Estaba yo pensando, uno de los supervivientes de Archipiélago Televisión. Sí. Uf, qué recuerdo yo. Sin desmerecer la casa en la que estamos ahora, pero quiero decir, fue cuando cuando comencé en el tema de los medios, en Tertulia Gloriosa. Yo tengo que reconocer que he tenido la muy mala suerte siempre de ser un poco un aire de libertad en esto de los medios de comunicación. Digo mala suerte porque es que después no daban licencia a ningún lado, macho. Exactamente. Te iban cerrando, ¿eh? Pues cara, ¿qué me puede haber de decir? ¿Cómo que mala suerte poder ser libre y poder tal? No, tiene sus consecuencias. Ayer lo hablaba con una persona paseando por ahí por Arrecife y recordamos que hubo un momento en esta isla que hubieron 6 televisiones locales emitiendo a la misma vez. Eso fue una locura. No, ¿y radio? Bueno, radio no. No. Es que te lo digo porque recuerdo cuando vino Joana Barceló, la presidenta de Menorca, una isla que en esa época tenía más o menos nuestra misma población, y claro, cuando la llevamos al salón de pleno, el antiguo, el pequeñito, el de la mesa alargada, en el que Dimas puso la valla, se sienta la mujer allí y cuando vio todos los medios que había adelante, claro, ella acostumbrada, que en Menorca había 2 televisiones, 3 radios, y para de contar, cuando vio aquello que parecía, vamos, Putin después de invadir Crimea, la cantidad de medios que había, porque en esa época además recordarán que habían aquí delegaciones de algunas de las televisiones nacionales. Sí, Antena 3, yo fui corresponsal de la primera Antena 3 que hubo. Habían desplazado además ese día también a bueno, la 1 que siempre tiene, habían desplazado a Telecinco y me acordaré de esa rueda de prensa de Joana Barceló, que luego lo comentábamos. Y bueno, hablábamos de eso, de cómo, porque ella decía, ¿esto cómo se puede sostener económicamente? Y claro, es lo que le comentaba yo, aquí hay muchos empresarios que entienden que la manera de intervenir en política es creando medios, que es lo que se daba en ese momento hasta que se racionalizó el espectro, y claro, por eso se mantenía una cantidad de medios que nunca había. Pues ahora quedamos 2, en una salgo yo y en la otra sale Pedro Hernández. Que Armando venía indignado que había visto a Pedro Hernández en la otra tele. No lo he visto, no, porque ese medio, tú eres generoso, le llamas medio de comunicación, yo ese medio no lo veo, solo me enviaron la noticia a través de una captura y la verdad que leí el titular, luego leí la noticia en su digital y yo solo lo puedo definir como espeluznante, ¿no? Pedro Hernández defendiendo la casa de la compra de la Casa del Polvo. Sí, es que no quiero nunca decir eso y eres pero tú el que ¿cómo lo llama la gente? Bueno, la casa que le compró el presidente Pedro Sanginés a su novia, ¿no? Bueno, digamos creo que es uno de los capítulos... La sede del Museo Arqueológico. Efectivamente. Museo Arqueológico. Pero bueno, es uno de los capítulos más oscuros y más siniestros que hemos tenido en los últimos años, ya no solo cómo se hizo, sino por el dinero que se pagó, luego por los vicios ocultos que el mismo Pedro Sanginés ha reconocido, ¿no? Que Pedro Hernández reconozca que ha sido una buena opción comprando eso, ¿no? Pues la verdad que se me ponen los pelos de punta, no solo a mí,
sino mucha gente que ayer pues generábamos un debate acerca de esto. De todas formas, todos los Pedros Hernández que ahora mismo se están dando por aludidos, o sea, no hablamos de uno en concreto, el que fue en su momento destacado activista en el Foro Lanzarote, en el Guincho, en Alternativa Ciudadana, en Isla Alternativa, y que ahora, bueno, pues ha avalado, al menos con su presencia, hasta donde yo sé, la candidatura de Elena Pereira en Podemos al Cabildo de Lanzarote. Bueno, no sé si alguien más lo ha visto, no lo ha visto, o le ha sorprendido. Yo no he visto las declaraciones, conozco a un Pedro Hernández, no a este precisamente. ¿Ves? Pues menos mal que lo ha aclarado. Pero sí, pero vamos, que yo creo que lo de la casa, sí es verdad que ha salido rana, podemos decir, porque se ha gastado un montón de dinero en ella, pero creo que lo que dice Armando, que sigue afirmando que Pedro le compró la casa a la novia, creo que eso ya deja de tener sentido. Pedro compró la casa con unos informes informe de patrimonio del Cabildo, y creo que está más que claro, incluso se compró al final por debajo de los precios de tasaciones que las primeras tasaciones que se hicieron. Yo creo que ya deberíamos dejar de mezclar la vida personal con la vida política, no solamente en Pedro, sino en la de todos, porque siempre seguimos con la casa de la novia, la casa de la novia, la casa de la novia. Yo creo que hay incluso una falta de respeto hacia esa familia, ¿no? Yo creo que no se debería seguir con eso. Solo por alusión nada más, Sí, o sea, claro. Jamás me he metido en la vida personal ni de Pedro ni de nadie. Ahora, me meteré en la vida de cualquiera que utilice dinero público de todos para comprar en este caso un bien que es el fallido Museo Arqueológico, quien reconoce, porque yo no tenía ni idea de la relación que mantenía Pedro con esta señora, ni qué relación tenía con la familia, ni tampoco que se iba a comprar la casa. Es el señor Pedro Saginés quien reconoce en un medio de comunicación, en este caso Radio Lanzarote, que le compró la casa, en este caso, Lo reconoce, no lo ocultó. Bueno, pues, no lo ocultó, bueno, que había si tenido no lo una oculta, regla. lo reconoce. No, sí, pero fue porque ya lo habían sacado. Él no Bueno, vino claro, alegremente a decir, no, pues mira, la casa que compré el otro día, pues que sepan todos tal. No, Es que ya eso, le empezaron. Es que eso es reconocer. O sea, Le reconocer es cuando alguien te empezaron plantea algo. a dar leña a un tema que era algo exclusivamente personal. Él siempre dijo desde el principio que la compró con informes favorables de patrimonio. De hecho, Nona Pereira, candidata de Podemos el otro día, lo reconoció, que los informes eran favorables de ella, sugería la compra. Sí es verdad que después a lo mejor había que hacer otro informe de arquitectura interior por todos los vicios ocultos, como se está llamando ahora, pues quizás, pero No, el informe quizás. de patrimonio para la compra era favorable. Y es más, yo creo que esa casa o la hubiese comprado Pedro, o estaríamos hablando ahora de otra casa como las que están muchas en Arrecife, que es una pena el patrimonio de Arrecife, cómo se está cayendo abajo, porque al final pues no se puede actuar sobre ellos. Los dueños, muchos, pues también a la verdad, al final el que es dueño de una casa pues a lo mejor quiere fabricar un edificio de 4 o 5 plantas y no mantener el edificio, pero sí que es una pena. Todo el mundo tiene sus derechos y es una pena en el estado en el que se encuentra el patrimonio de Arrecife, no así en otras islas, y yo creo que al final fue acertada la compra de esa casa. Y si Pedro dijo después de que él tuvo una relación con esa mujer, fue porque ya alguien se lo había sacado, que no tiene que sacar esas cosas a la opinión pública, porque es que no tiene nada que ver. Es que la casa la compró con un informe favorable de patrimonio, nada tenía que ver con... Amado, mira, vamos a ver una cosa. Espérate, para saber de lo que habla, es que Pedro Hernández ha dicho que es de sentido común que se haya comprado esa casa. Parece de sentido común que con el valor patrimonial desde el punto de vista arqueológico que asegura esta isla, que es una de las islas con mayor valor patrimonial, con testimonios del mundo romano, fenicio, de los normandos, del mundo aborigen y tal, que quienes nos visiten, que los turistas puedan disfrutar. Que lo dice el informe de patrimonio también. Mira, Amado, totalmente de acuerdo. O sea, lo que sucede es que cuando, en un caso de estos, la persona a la que le vas a comprar tiene esa relación, hay un mecanismo que está previsto, que es la abstención. Te retiras del Consejo de Gobierno, que tu voto no es necesario, y toma la decisión el Consejo de Gobierno. Ya esa es una primera cosa incorrecta. Segunda cosa incorrecta, tú dices que quizás habría que haber hecho un informe arquitectónico. No, es que obligatoriamente hay que hacerlo. O sea, cuando tú compras un inmueble, tienes que tener certificado de seguridad, de solidez, tienes que comprobar que está en las condiciones. No necesariamente, cuando tú Cuando compras lo un inmueble, cuando lo compras, perdona, para repararlo, te termine. Claro, pero para poderlo reparar tendrás que saber el estado que tiene, porque entre otras cosas no es lo mismo que la reparación cueste 100.000 euros que cueste 2 millones de euros. Entonces, precisamente como se trata de una administración pública, tenías que comprobar el estado en el que estaba.
Tercer punto. Yo coincido con que Lanzarote necesita un museo arqueológico, que tenemos una riqueza terrible. Precisamente por eso ese no es el lugar adecuado, porque no tiene ni los metros suficientes para exponer, ni la manera cómoda en la ubicación para llegar para que se convierta en un centro de afluencia masiva. Es una decisión incorrecta. ¿Que había que conservar la pieza arquitectónica? Sí, pero a lo mejor no para museo patrimonial, no para museo arqueológico, a lo mejor no con ese precio, porque si haces el examen dices, oiga, esto no puede costar lo que cuesta, sino 400.000 euros menos. O sea, que una decisión nazca de un informe que dice una cosa en la que todos podemos coincidir, que era adecuado comprar ese, y ojalá hagamos más informes para comprar más viviendas en los distintos cascos de la isla para que se preserven, ojalá, pero eso no quiere decir que después fuera correcto lo que se hizo y cómo se manejó la decisión. Simplemente eso. Tomás, ¿cómo lo ves tú? Yo pienso que hay un determinado momento en que a mucha gente le ha dejado de importar la verdad, y no solamente la verdad, sino los proyectos, o sea, lo que realmente importa cuando se está en un cargo público, ¿no? O sea, el darle tantas vueltas como últimamente, por ejemplo, Pedro Sanginés lo llevó a pleno, creo que iba a ser una videoconferencia o algo así para hablar de esto, lo sacó y tal, sobre el informe, en este caso, de María Antonia Perera, en la época en que era jefa de patrimonio, creo que no tiene relación con el interés que pueda existir para generar ahí un espacio museístico ni para que Lanzarote cuente con eso, ¿no? Es decir, vamos a ver, yo soy técnico de patrimonio, yo soy especialista en patrimonio y me preguntan por esa casa y obviamente es uno de los espacios arquitectónicamente más interesantes que seguramente haya en la ciudad de Arrecife y puedo recomendar su compra. ¿Eso significa que eso haya sido así? ¿Significa que el precio que se le puso, que el hecho de que no se hicieran todos los informes pertinentes para conocer el estado exacto en el que se encontraba la casa, el dineral que nos hemos gastado en él, otros informes que hubo luego en los que decía que la intervención que se estaba proponiendo dentro de esa misma casa no eran los más pertinentes para los valores arquitectónicos que tenía y cuando nos interesó el informe de María Antonia nos gustó mucho y cuando no la destituimos? Y lo más importante, o sea, a lo que tiene que responder un cargo público es, porque yo coincido cuando dice Pedro Hernández en que aquí tenemos unos valores arquitectónicos como pocas islas del archipiélago y posiblemente es la que tiene un repertorio más amplio de valores arquitectónicos, pero precisamente hoy en día Lanzarote es la única isla de Canarias que no tiene museo arqueológico. Es decir, ese es el resultado de todo esto. Nos podemos ir en que si hubo un informe, si no hubo un informe, si nos costó, pero lo importante es cuánto nos ha costado. O sea, el ciudadano que nos está viendo quiere, primero, que un chinijo o una chinija de Lanzarote pueda conocer el pasado de esta isla. Y eso hoy en día, Lanzarote es la única isla de Canarias en donde eso no puedes hacerlo. Que quienes nos visitan puedan tener ese otro recurso cultural para también tener otro tipo de turismo. Y eso no lo puedes hacer. Y nos importa, por supuesto, cuánto nos hemos gastado entre todos en echar dinero a un edificio en el que, por lo pronto, solamente las naves laterales quizás a lo mejor las terminan abriendo en esta legislatura. Si vamos a los datos concretos y a lo realmente importante, que para mí es eso. Todo lo demás me parece que es ya puro politiqueo, ¿no? Rizar el rizo y luego un oportunismo claro. Pedro Sanginés aprovechó la declaración en este caso de la señora Perera, digamos que utilizándola, ya que había un enfrentamiento en este caso democrático entre la señora Perera y Carlos Meca, y quiso airar, digamos que todo esto y entrar en política, utilizando algo que realmente le ha perjudicado no solo a Pedro Sanginés, porque hoy en día todo el mundo sabe que Pedro Sanginés ha dilapidado dinero público, como dice Carlos Espino, casi 5 millones de euros nos ha costado eso, o sea, es así. Nosotros una campaña que estamos haciendo de comercio en Arrecife, le estamos diciendo a cada comerciante de la zona que la inversión más grande que ha hecho Pedro Sanginés en el municipio de Arrecife ha sido comprarle la casa a su novia, y eso es real y lo puedo decir aquí y en Pekín porque eso es así. Desgraciadamente, o sea, qué pena que la única inversión importante o la más importante en cuantía económica fuera la de un museo fracasado. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Tomás. Una pena de isla que nuestros más jóvenes no puedan conocer nuestro pasado, nuestra historia. Y luego resulta que el único yacimiento arqueológico así que tenemos de importancia lo tenemos al lado de un vertedero, que son los restos arriba de Sonsama, que nadie a día de hoy le ha prestado atención. Es verdad que hubo una inversión para hacer una especie allí de museo o de un lugar de visitas, y eso ha quedado prácticamente en el olvido, ¿no? Más dinero que se entierra bajo tierra. Pero de Sonsama sí que es... En el olvido no, o sea, es peor. Yo es que fui una vez a las instalaciones cuando fui consejero de patrimonio en el año 2005 y me quedé asombrado de la cantidad de dinero que hay metido ahí ya en un primer cuerpo del museo,
La verdad que el proyecto es precioso, muy con bonito. formas inclinadas y demás, que lo Sí, hacen que sí, muchísimo que más además, caro. Y el sitio, pero, poner en valor aquello, es que ya estamos tardando. claro, pero lo que te paras a pensar es, bueno, y no podríamos hacer un esfuerzo, ya que ahí se enterró un montón de dinero. Hombre, si la decisión fuera incorrecta, no entierres más. Pero realmente el sitio es maravilloso, es un yacimiento el más importante que tenemos. Y tenemos ahí una obra a mitad y tenemos en este momento excedentes en las cuentas del Cabildo que están durmiendo el sueño de los justos en los bancos porque no sabemos gastárnoslas. Tenemos constantemente que nos meten proyectos en los presupuestos de Lanzarote que no se van a poder ejecutar, y lo veremos cuando se aprueben ahora, de estas partidas de 5 millones para el Palacio de Congreso. Pero si este año te vas a gastar 300.000 euros en los proyectos, no me engañes con eso, cuando tenemos en este momento un proyecto a mitad de un museo que además sería museo de sitio, o sea, no sería solo para colocar las piezas que tenemos en este momento que no se están exponiendo, entre ellas el ídolo de Tara, que está guardado en una caja fuerte y es algo maravilloso, que hemos visto nada más que en fotografías, pero luego además con la potencia de un museo de sitio, es decir, que la gente podría caminar por medio del yacimiento de una manera asistida, sin provocar destrozos, educándose, y tenemos eso ya abandonado. Pepe Torresami me dijo a mí un día que no sé en qué sitio había mogollón de monedas y rollos que había en la Cueva de los Verdes, también en algún lado. Exactamente, no, es que todo ese En material... los bajos del Cabildo hay un montón de... Sí, en algún los sitio bajos, me- y ahora también alquilaron Se alquiló una nave para eso. No, y se alquiló un local que está en la calle Canalejas, que pone Cabildo de Lanzarote, y es también para... pues entonces lo cambiaron de sitio. Y pues claro, y sería el conforme, alquiler conforme anterior. pasan los años, pues vamos acumulando más cosas de la historia. como es Exactamente, lógico. y guardadas sin poderlas... Hombre, tenemos la suerte de que no están sometidas a expolio, pero es triste que en el siglo XXI tengamos piezas, que algunas de ellas, eso, únicas, y no se pueda disfrutar de las Se mismas porque supone que hemos estarán sido guardadas incapaces. en condiciones óptimas de humedad, No sería la primera vez de que seguridad. desaparece algo. No sería la primera vez que desaparece algo. Sí, lo que pasa es que no suelen desaparecer cuando están inventariadas y bajo el servicio de patrimonio. Han desaparecido, como pasó en su momento con algunas piezas cuando se hicieron las obras del ayuntamiento, en los trajines, que después aparecieron. No, y en el O museo- las y famosas, del no sé si museo- Tomás recordará las famosas 4 estaciones, digo por la pasión tuya, por la historia más, ¿te acuerdas de las 4 estaciones, las 4 estatuas que estaban en el puente de puente de piedra sobre el Guiniguada? No sé sobre eso. Bueno, es que son muy famosas, 4 estaciones de estilo neoclásico, las cuatro imágenes, y cuando se tapó todo el Guiniguada, que desapareció el barranco y estaba la pista, Sí. de repente, ¿dónde estaban? Es esta casualidad, ¿sabes? Que tú empiezas a ver dónde colocas esto, estaban en el jardín de un concejal en la en la No, y finca aquí en también Tafira. algo parecido con unas anclas que... Con unas anclas, por eso te digo, pero es el momento en el que se produce esto. Estamos hablando de que ha entrado, incluso sé que las piezas más importantes no están en ese almacén, sino en una caja fuerte, guardadas por el enorme valor que Pero tienen, el vamos, hilo incalculable. Fíjate tú, el ídolo de Tara, que está en los libros y todo, ¿no? Que se estudia, eso existe, sigue existiendo. Solo hay uno. Exactamente, pero, y la imagen que tenemos nosotros de él, y pero gracias a Tara Dios, no. No, el que Tara tenemos no. todos esos son Estamos el de son Sonsama, Sama, que es Tara igual no. al de Tara, perdón. Tara es la de la... El- Esa es la de Gran Canaria. Sí, Gran ya Canaria, decía yo, sí. sí. Exacto, es la nuestra aquí. Ah, ya me extrañaba. Eh, Vale. Pero lo gracioso es que tratándose de eso, de una pieza también única, pues la asistencia virtual sabemos que existe, pero no se puede contemplar. Bueno, Es Es una un cosa así. disparate. Bueno, puede ser medio raro, pero es... Sí, sí. o sea, Eso parecía el calcetín. sí, pero es una diosa sedente, sentada. Ah, vale. Joder, ¿es una como una metáfora corona. o qué? ¿Eh? La de aquí sentada y la de las palmas de pie. ¿O eso es una metáfora también de lo que nos ha caído después? Puede ser. Aquí te espero. No sé, porque a veces da la Sí, sensación- si fuera aquí te espero todavía, lo malo a veces es espérate sentado. Hombre, la de Tara la registraron como marca y todo, y muchas piezas de joyería, y uno va incluso fuera de Canarias y la ve, o sea, la ve en muchos lugares, ¿no? Sí, No sé, sí, es Es que por lo ver- curioso que son muy parecidas, son las que nos recuerdan nuestra herencia mediterránea, ¿no? Todos Sí, hay quien ha establecido el paralelismo con una posible Tanit, en el caso este o sea, con una diosa fenicia. Sí, estamos hablando del caldero mediterráneo, que es de donde salimos todos, nos pusieron a hervir,
¿sabes? Con aportaciones más que venían de un sitio o de otro, pero al final hay una cultura común que fue la que se esparció por todo el norte Sí, de África. un día vino aquí un señor a decirnos que los griegos estuvieron por aquí asomando el hocico, pero como estaba muy lejos, ya no siguieron para allá. Pues se ve que era gente que sí le gustaba conquistar, pero hasta cierto punto. Sí, pero hasta cierto punto. No, lo que le dejaban las mareas y que bajar más abajo o sea, de determinadas partes del sur de África, del norte de África, no Las columnas de Hércules te ibas arriba a buscar el estaño y abajo muy poquito. Pero se supone que estuvimos en una ruta comercial incluso de los cartagineses, o sea, los cartagineses llegaron a circunvalar África. Y de los romanos, ¿no? Hay un lobo, hay un yacimiento. También. Que precisamente para esto deberíamos abrir un museo arqueológico, ¿no? Porque es verdad que toda esa parte, ¿no? que además coincide con el origen de las poblaciones humanas asentadas ya en el archipiélago, es confuso. O sea, está claro que los romanos seguro, no solamente porque haya piezas, sino porque hay elementos, o sea, hay elementos textuales como el viaje de Juba II, que lo recoge Plinio en su obra de historia natural, y luego con el caso de los fenicios hay un debate apasionante en la arqueología canaria sobre si fueron ellos los responsables antes incluso de Roma, es decir, antes, digamos, de la era, antes de Jesucristo, si fueron ellos en realidad los responsables de la llegada de las poblaciones aquí, y hay quien lo vincula a que claro, date cuenta que los fenicios, aunque vengan del Medio Oriente, o sea, de lo que hoy sería Jordania, se colocaron en el norte de África, fundaron Cartago y por lo tanto tenían influencia en todo ese mundo bereber, y una de las teorías es que pudo llegar los bereberes aquí porque fueron precisamente los cartagineses, es decir, fenicios ya instalados en el norte de África, quienes los trajeran para comerciar con ellos garum, que era una salsa de pescado muy valiosa y que supuestamente podía ser. Es una de las teorías sobre el poblamiento de Canarias, pero claro, es curioso, pues la relación esa que existe entre los fenicios y los cartagineses a mí me recuerda siempre a la de los ingleses con los estadounidenses. Claro. Caminan hacia el oeste, montan una colonia que al principio es subordinada, pero luego se convierte en potencia hegemónica, y cuando los fenicios están de capa caída totalmente, los cartagineses son un auténtico imperio marítimo, y ya digo, los viajes costeando África, esos no están discutidos. Otra cosa sí son los responsables, como señalaba Tomás, de la presencia en Canarias o no de las poblaciones. Pero... Venga, que se nos han juntado aquí un par de buenos frikis del tema este de la historia, y si hay algún adolescente viéndonos que está en época de exámenes ahora, estará de los nervios. No, hombre, estás hablando de un profesional y un aficionado. Empezaste la tertulia haciendo un guiño a la Constitución, pues volvemos otra vez al pasado. Desgraciadamente esta historia no se estudia en las aulas canarias. No, pero sí se estudia historia y pero no se estudia porque no hemos querido, tenemos competencia. Eso digo yo. No es el malvado Estado central, ha sido la incapacidad que hemos tenido en Canarias. Las competencias yo no sé en qué año fueron delegadas, la verdad, lo desconozco en qué año fueron delegadas, pero cuando yo estudiaba, lo que se estudiaba venía con los libros del gobierno central. Te cuento cuándo fueron delegadas. La más pequeña mía, que tiene ahora 35, perdón, la mayor, la que tiene 35 años, todavía me acuerdo cuando le compré el libro de matemáticas edición canaria. ¿Vale? Es que te regalaron un abaco. No, que tú dices matemáticas canarias, vamos a ver si es que se cuenta distinto. Contaban plátanos. El tema era que en vez de ser un tren que sale del punto A y otro del punto B, era un coche que salía de Santa Cruz y otro de La Laguna. Vale. Entonces, lo curioso es que nos hayamos metido con el tema de matemáticas, a establecer las matemáticas canarias, y te estoy hablando, la niña tiene 35 años, o sea, eso fue ahora pues 28, ¿vale? Que tuviéramos en ese momento un libro de matemáticas canarias, y sin embargo, sí, tuvimos el Natura y Cultura de las Islas Canarias, que de repente lo tenía que comprar todo el mundo. Eso sigue siendo un bombazo. Una revolución. Yo no sé si se actualizará ya ese libro, ¿no? La verdad que no tengo ni idea. Eso fue lo único, porque después el resto tú te encontrabas que en los libros de historia, en los libros de geografía, seguían sin introducirse los contenidos. Y todavía hoy, o sea, a mí, yo lo comentaba el otro día, hay gente, por ejemplo, porque es que además, si me apuras, deberían estar incluso diferenciados por islas, porque cada propia isla tiene habrá una historia común del archipiélago, naturalmente, pero por ejemplo aquí, Dorotea y los novios del Mojón, Leandro Perdomo, Agustín de la Hoz. Tienes que tener como mínimo un semestre adaptado a tu propia realidad. Hay gente que no sale en los libros y los niños estarán preguntando, claro que estarán preguntando, ¿Leandro qué? ¿Doro qué? Y la manera de insertar esos contenidos en los libros de texto, y seguramente a partir de los libros también, como luego los profesores lo explican, suele ser un añadido al final
que además es casi siempre lo que te salta, pues no tienes tiempo a lo mejor de dar el tema entero, una página sobre Canarias de aquella manera, cuando lo interesante sería que al mismo tiempo que tú estás dando, pues yo qué sé, el colonialismo, ¿no? Que es lo típico que se da en cuarto de la ESO, te cuente que por Canarias pasaban los barcos que venían de Inglaterra, o sea, que insertes la historia de Canarias en la historia universal y por supuesto del Estado cuando toque, y bueno, pues la transición, ahora que estamos hablando uniendo el pueblo canario, oye, pues si das la transición, aquí hubo una transición con unas peculiaridades, con una serie de partidos políticos, pero es como un añadido al final que muchas veces ni se da porque das el tema y luego te aparece por allí que no ha interesado y han habido responsables políticos durante estos últimos años, eso es así, mientras otras comunidades han avanzado, tú vienes de Cataluña, tú sabes... dábamos muchas... y la inversión que hizo el gobierno de Jordi Pujol con el catalán fue impresionante, o sea, la de dinero que invirtió ahí porque hubo se habían marcado como objetivo que toda la población de Cataluña hablara catalán y se consiguió. Ni tanto ni tampoco que en Cataluña han llegado a inventarse parte de su historia. Bueno, está hablando de un fenómeno estos últimos. Sí, que han ido progresando, que ya un poco más. Pero en Canarias también tenemos nosotros autores que medio se la inventan. Sí, que yo soy partidario. Orígenes míticos para los canarios. Que por eso lo comenté, que desgraciadamente en las aulas de Canarias todavía no se imparte más historia de Canarias. De todas formas, yo me quedo ahí con un tema que no solo es que se dé mal la historia de Canarias, es que en general se da mal la historia, lo mismo que se da mal la geografía. O sea, las convertimos en enumeraciones que los niños se aprenden, quién fue el rey de no sé qué, quién estuvo, qué tal periodo, o aprendemos listas de ríos o montañas. Y lo que no aprendemos nunca, lo que no estudiamos nunca es cómo condiciona ese entorno geográfico y las cosas que nos han sucedido, de qué manera nos han traído hasta aquí. O sea, una visión no utilitarista, pero por lo menos que tenga un cierto carácter funcional de la historia y la geografía. ¿Por qué somos Bueno, venga, va, que nos está quedando demasiado cultural esto. Ya me estoy temiendo yo que aquí alguien hay interesado en hablar del gran tema político de esta semana, que ha sido las andaluzas. Venga, empezamos. Las andaluzas. Aquí solamente, las personas que están aquí, solamente hay una persona, ni siquiera milita en el partido, sino que es afín a uno de los partidos que se ha presentado a las elecciones andaluzas, que es Carlos, el PSOE. Los demás no se ha presentado nadie a las andaluzas. Nada, pero si nos llegamos a presentar también ganamos, porque han ganado todos. Las andaluzas, desde mi punto de vista, hay un primer error brutal en el análisis, y se irá abriendo paso estos días, que es que hemos destacado el crecimiento de la derecha cuando para mí el dato verdaderamente importante es la caída de la izquierda. ¿Y es un vaso comunicante? No es un vaso comunicante. El depósito que hace de vaso comunicante es la abstención. Aquí se ha ido mucha gente de izquierda a la abstención y hay mucha gente de derechas que ha salido de la abstención. ¿Qué sucede? Que si la gente que sale de la derecha en la abstención hubiera sido compensada porque la izquierda no se hubiera desmovilizado, probablemente en este momento estaríamos hablando de un escenario más igualado, pero que estuviera por arriba. En este caso, el PSOE. ¿Y la desmovilización de la izquierda a qué se...? La desmovilización de la izquierda, desde mi punto de vista, 39 años de gobierno de cualquier gobierno decastan, pero por encima de eso estaríamos hablando de errores estratégicos de la campaña. Y desde mi punto de vista hay dos errores estratégicos fundamentales. Uno, que no participa la organización federal por decisión de Andalucía, y dos, que la campaña, y en eso se equivoca de manera milimétrica también Adelante Andalucía, que comete esos dos mismos errores, plantearlo en clave de Adelante Andalucía y no en clave Podemos, lo mismo que el PSOE, en clave PSOE andaluz y no PSOE federal, y luego sobre todo porque tanto Teresa Rodríguez como Susana Díaz insisten en que se hable de Andalucía. A mí eso me parece loable. Vamos a no estafar a la ciudadanía y vamos a discutir de lo que estamos discutiendo, pero en elecciones no se vota solamente por un proceso racional de la discusión que se ha estado manteniendo, sino por un proceso emocional. Y lo cierto es que la derecha acierta cuando convierte el debate en Andalucía en un debate identitario, en un debate de integridad territorial del Estado. Estamos hablando de Despeñaperros para abajo. El tema catalán preocupa muchísimo, mucho más que la propia inmigración. Entonces, ¿qué pasa? Que quien elige el marco adecuado donde se estaba produciendo la discusión son las fuerzas de la derecha y son las que hablan de lo que le estaba preocupando a la gente en ese momento, mientras que las fuerzas de la izquierda se empeñan en un análisis teórico pero que no se adapta a la realidad,
de discutir de los temas que le interesan. Yo creo que alucino pepinillos, como diría el otro, en lo que interesa a Cataluña, en Andalucía y en no sé qué. Pero esa es la parte que no, Murcia y esa es en la parte Badajoz que no ha y entendido la izquierda. no sé dónde, La ¿no? izquierda tendemos a identificarnos con las causas que significan libertad, todo este tipo de cosas, y Cataluña pues ha llamado la atención. Además, hemos hecho una lectura incorrecta del problema catalán. Patria, unidad, Hemos hecho una lectura del problema catalán en clave de esto es un enfrentamiento con Mariano Rajoy, y Mariano Rajoy ya no está. Y esto lo ve la gente normal en un sentido muy claro, y es lo que yo entendía que era mi país está corriendo un riesgo. ¿Eso es cierto? No. Pero eso es lo que está colocado en el imaginario y hay que darle respuesta. Fíjate que yo pensaba, o sea, fíjate que el análisis, seguramente yo estoy dispuesto a cambiar mi perspectiva porque no lo he analizado con tanto detenimiento, pero yo cuando me planteo, por ejemplo, las elecciones que nos quedan a nosotros por delante, me lo planteo al revés de lo que está diciendo Carlos, es decir, yo pienso que lo que tenemos que hacer, si no queremos que nos coma determinado tipo de ideología, es precisamente hablar de lo que toca cuando toca. Es decir, yo cuando me enfrente a unas elecciones que nos vamos a enfrentar casi todos los que estamos aquí en el mes de mayo, voy a estar hablándole a la gente que en Argana no tiene acera, o no tiene empichado aquello, no tiene trabajador social de Cataluña. Y seguramente que Vox, si viene aquí a Lanzarote a montar algo, pues seguramente me vendrá a hablar de Cataluña, pero yo intentaré, por eso me llama la atención que Carlos lo vea, o sea, porque a lo mejor tienes razón. No, luego te matizo. O sea, porque a lo mejor tienes razón, pero es que me parece que la batalla que tenemos que dar, en primer lugar, lo ponía el otro día, es la del discurso. Porque si nos ganan en el discurso, hablando de cosas que en realidad, por mucho que... Lo que pasa es que es verdad que nuestra gente pues pone la televisión y continuamente se habla de Cataluña, es verdad que esa realidad existe. Pero si luego cuando acercamos a unas elecciones, como hoy estuvieron unas andaluzas, o nosotros tendremos unas locales, y si nos dedicamos a hablar de eso todo, a mí me da la impresión de que saldremos perdiendo como comunidades y como islas, si yo en vez de hablar de política territorial, de las Kellys y la gente que trabaja en el sector turístico y está cobrando lo mismo o menos que hace 4 años o 5 o 6, cuando teníamos casi un tercio menos de los turistas que tenemos ahora. Es decir, si nos dedicamos, y en vez de todo eso, me dedico a hablar de temas absolutamente descentrados, como es el de Cataluña, u otros que puedan ser más o menos mediáticos, y luego con el caso, no sé si en el caso en el caso del Partido Socialista puede ser que el no contar con el apoyo o digamos no poner por delante también la marca federal, sino clave andaluza, yo tengo mis dudas de que eso en Podemos haya restado. O sea, no... El resultado está ahí. No, pero es que lo que tengo la duda es si hubiesen ido con la marca Podemos y el taponazo no hubiese sido mayor. O sea, Podemos es ahora mismo, porque también, conforme a las dinámicas, es decir, las últimas andaluzas están más cerca del momento en el que Podemos estaban montados en una ola. Y Podemos ya no está en esa ola. Y me da la impresión de que, y de hecho se va a ver seguramente en las locales, aquellos proyectos en los que se haya concretado esas fuerzas de izquierda sobre un territorio, por ejemplo, ahora Madrid, Ada Colau, me da la impresión de que van a tener más éxito que la marca Podemos, que en su momento fue un poco ola y que luego quizás conviene más el aterrizarlo. Yo no tengo tan claro eso de que... Sí, yo no comparto la opinión que da Carlos. Yo creo que este es el gran ejemplo. Lo que hemos vivido el domingo en Andalucía, sobre todo a los que nos dedicamos a la política, es que si no llegas al 100% con el partido como tiene que ir, automáticamente tu resultado puede ser un fracaso, como le ha ocurrido a la izquierda. O sea, claramente el Partido Socialista, es verdad que son 36 años, ¿verdad?, de gobierno, y eso desgasta a cualquiera. Pero también había un enfrentamiento público entre la figura para mí que es una líder indiscutible como puede ser Susana, y en este caso, guste o no guste, el presidente del gobierno, que es Pedro Sánchez. Hay un enfrentamiento. De hecho, algunos analistas políticos la misma noche hablaban de la desmovilización al menos de 200.000 votantes del Partido Socialista que se quedaron en su casa y no votaron al PSOE. Pues si eso lo pasamos a votos... Porque habían incluido a los sanchistas, vamos a llamarlo así, bastante atrás en las listas. Sí, ¿no? Sí, efectivamente, y había un malestar generalizado dentro de lo que era el votante directo del Partido Socialista Andaluz. Luego, otro conflicto, el de Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias. Yo creo que fue muy acertado, como dice Tomás, cambiar el nombre y no vincularlo a Podemos, y en este caso lo denominaron Adelante Andalucía. Pero es que hay un conflicto ya desde hace ya muchísimo tiempo también, entre ese sector, entre Teresa Rodríguez, su marido, que es Kichi, no recuerdo ahora mismo su nombre, pero que es el alcalde de Cádiz, o sea, donde le ha declarado la guerra al propio Pablo Iglesias. Y luego está, pues, la derecha. Ciudadanos no consigue todos los votos que quiere conseguir, o al menos que se habían propuesto, aunque ha sido un éxito, pero no se hicieron en Cataluña, porque se han manifestado que son la derecha o son la solución
de los problemas de la gente de la derecha, de los que el Partido Popular no son capaces de darle, pero ahora le ha salido uno más derecha todavía que el propio Ciudadanos. Entonces ellos, o sea, la derecha auténtica ahora se ha convertido en Vox. Y ahora tienen un grave problema en Ciudadanos, que les va a obligar, y esa es la discusión que tenía yo con una persona que participa aquí también en esta tertulia, que es Delia Hernández, le intentaba explicar el otro día, oye, ustedes ahora no les va a quedar más remedio que decir, o llegamos a un pacto con la derecha, con Partido Popular y Vox, o automáticamente desaparecen del mapa. No. Porque, porque es así, o sea, estamos hablando de 12 diputados, nadie daba ese resultado. De todos modos, yo tengo una teoría, en fin, yo análisis, lo he escuchado, que si en España se instaurara el sistema de segunda vuelta, ya, claro, muchos quedaban fuera. Le ven las orejas, quiero pensar, no quiero perder yo la fe en este país, ver las orejas al lobo y en la segunda vuelta cambias un poco. Muchos quedan fuera. Luego, las primeras horas, después del cierre de las urnas todo machacaba que el fenómeno Vox era debido al malestar que hay con la inmigración. Mentira. Hay estudios ya, hoy leí en el Confidencial, que uno de los grandes vuelcos que se ha dado, sobre todo en los pueblos, en los municipios llamados rojos del Partido Socialista durante tantos años del interior de Andalucía, es precisamente no por eso, porque no cuentan con casi migración, no son zonas, digamos, como Almería, Ejido, demás. Estamos hablando de gente que está más vinculada al mundo del toro y al mundo, por ejemplo, de la caza, que viven de eso. Y entonces el discurso de Vox le ha ido de maravilla. Ustedes han visto a Curro Jiménez por ahí galopando, que cada vez que lo veo me refiero al líder de ¿cómo se llama este? Abascal. O sea, unas imágenes que se me ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces, el guiño que le ha hecho este hombre pues al sector rural y con un discurso facilón, peligroso, yo creo que anticonstitucional, cómo insulta a la mujer, yo creo que eso es incluso hasta creyable, o sea, cómo está poniendo a la mujer, cómo quiere cambiar, la ignorancia también, cómo quería cerrar la televisión de Andalucía al día siguiente y se ha dado cuenta que es imposible porque está dentro del Estatuto de Andalucía y tienes que modificarlo y para modificarlo no te vale con una mayoría, en fin. El otro día Antena 3 sacó un reportaje, una noticia también con respecto a los que habían votado a Vox y entonces les preguntaban por el nombre del líder, no tenían ni idea, y les relataban algún punto del diario de Vox, y las señoras y los señores decían, pues si iba a saber eso, no les puedo. Claro. Decían eso. Yo pienso que lo de Cataluña, lo de Andalucía, la verdad que al final es un aviso navegante a todo el mundo. Me quedo más con el análisis de Tomás. La gente lo que quiere es proyectos. Aquí en Andalucía lo que han dicho los partidos de la derecha era más cosas estatales y la gente está en Andalucía, es normal que estén bastante preocupados. Hay que recordar que en Cataluña viven muchísimos descendientes o muchísimos andaluces, siempre fue una comunidad que mucho emigró hacia Cataluña. Y muchos de ellos son independentistas, por cierto. Sí, incluso hoy en día son independentistas. Hay un vídeo que circulaba por las imágenes, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con el discurso de Vox. Es un discurso populista, al igual que fue el discurso de Podemos hace 4 años, un discurso que es lo que quiere la gente escuchar. La gente no está leyendo la letra pequeña de lo que viene el discurso de Vox, porque como dice Armando, a lo mejor ahora en andaluz se quedó con lo de la cacería y lo de los toros, pero es que la letra pequeña, como lo de las mujeres, lo del matrimonio gay, hay un montón de letra pequeña que esto hay que tener cuidado con eso. Cuanto más pequeña, peor. En este caso concreto. Es que te hablan, ellos intentan en las entrevistas y todo, intentan evitar siempre los temas más polémicos, lo están haciendo muy bien porque en las entrevistas, no los discursos de Abascal, que nadie los ve sino ellos. Aquí estuvo sentada una señora, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que ha escrito un libro, que todavía lo tengo por ahí, que expuso la teoría que está en el programa de Vox, de que si ellos llegan a gobernar alguna vez, eliminan la ley de igualdad, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no solo eso, sino también las autonomías, pero en el caso de las personas que hablábamos antes, eliminarían las partidas económicas para la ley contra la violencia de género, contra la igualdad, en fin, todo eso lo eliminarían porque ellos... ¿Lo del carnaval era de broma, Tomás? No, del carnaval es cierto también. Ellos yo voy a empezar a decir que es verdad. Claro, porque yo leí que estaba también en contra de cosas como, por ejemplo, la marcha del orgullo gay, no sé qué, porque digo, vamos a ver, lo más parecido que tenemos aquí es el carnaval, y si además son franquistas, fiestas de invierno como muchos. Entonces hay que empezar yo creo que hay que empezar la posverdad va por ahí, de decir que nos van a quitar los carnavales. Entonces quiere decir que ellos consideran que la sociedad española es ya lo suficientemente madura
madura como para que no haya colectivos que sean objeto de discriminación positiva. Y luego, con lo de la segunda Mientras ellos existan, mejor. Sí. con la de la segunda vuelta que tú apuntas, puede ser que sea una solución, pero la segunda vuelta la tienen en Francia y el partido de Le Pen sigue ahí. Sigue ahí. Sí, o sea, que no sé si esa es la solución es hacerle ver ya a la gente que es importante que vaya a votar, que no haya abstención, que no haya tanta abstención como hubo en Andalucía, que no haya tanta abstención como hay aquí, pero y después que la gente lo que quiere escuchar es el proyecto que le vas a hacer y que luego cumplamos, la clase política. Yo te preguntaba, Carlos, antes, porque si, por ejemplo, llega la izquierda, o sea, la moción de censura a Rajoy, la derogación de la ley Mordaza, no. Derogación de la reforma laboral, no. Se han ido creando una serie de expectativas y no se ha cumplido ni una. Pero ¿cuántas propuestas para solventar ese tipo de temas están en este momento en la mesa del Congreso y van por la 50ª vez que la mesa rechaza el que se puedan llevar a votar? Pero es que eso es lo que pasa con gobernar en minoría. Pero gobernar en minoría está gobernando Fernando Clavijo. Sí, pero ¿sabes? igual negocia mejor. No, negocia mejor no. Lo que pasa... No lo mismo, haber llegado al gobierno. Trato de terminar, Amado, si no te importa. El tema está en que en este momento hay un bloque, porque no se trata de que sumes apoyos o no sumes apoyos porque los tienes para tomar ese tipo de decisiones. Se trata de que en la mesa, de manera torticera, la mayoría compuesta por Ciudadanos y el Partido Popular utiliza el reglamento del Congreso para bloquear un tema. Pero si Ciudadanos estaba a favor de la reforma laboral y de la Claro, derogación pero en este momento, precisamente para que no pasen determinado tipo de propuestas, en alguna de ellas recuerdo que ya se ha renovado la petición de prórroga por 50 ocasiones. Entonces, claro, cuando tienes una actitud de obstaculizar por parte de la mesa, pues no puedes. Sí, claro, perdón. sí. No he hablado, hombre. No, que te vi empezando y digo, Hombre, nos vamos a pidiendo el turno de palabra. Nos vamos a pisar los dos y no se para escucha, ¿no? Y luego insisto, Tomás, en el... yo no estoy diciendo lo que me gustaría. A mí me encantaría que en las próximas elecciones no se trucaran. De hecho, en una tertulia anterior, cuando hablaba Jaime de la posibilidad de que hubiera un superdomingo, yo decía que era una pena porque nos quedaríamos sin el debate que verdaderamente nos interesa. No estoy hablando de lo que me gustaría, estoy hablando de lo que sucedió. Y lo que sucedió es que hay partidos que jugaron en ese momento en clave, no del tema concreto de si hacemos un proyecto o no hacemos un proyecto, no, se fueron a los temas nucleares, a los que le duelen a la gente. Por lo cual, si hay un superdomingo, perjudica clarísimamente a las fuerzas... Se fueron al tema nacional. Pero no incluso nacional, porque a lo mejor en el nacional debiéramos debatir sobre el salario mínimo, tampoco se entró. Se fueron a los metatemas, a los grandes, a los que no tienen traducción práctica, a los que son puramente ideológicos. Y entonces, en ese terreno, cuando se está hablando de sentimientos, tú puedes meter todo el discurso racional que tú quieras, que por lo que se pronuncia la gente es por ese tipo de... También es cierto que el nuevo Estatuto de Autonomía, que se habla muy poco de él, Clavijo tiene la posibilidad de adelantar unas elecciones, cosa que antes no se podía. O sea, que antes solo se podía hacer en Andalucía. que Clavijo de repente pone elecciones. Sí, el nuevo Estatuto de Autonomía lo permite. Sabes que antes no nos quedaba más remedio que aguantar los 4 años. Damos por hecho que van a ser aquel día, pero a lo mejor son antes. Pudiera hacerlo si no le interesa con ese superdomingo. En relación a Ciudadanos, y no es meterme con este partido ni mucho menos, y reconocerle el trabajo que han hecho durante este tiempo. Pero yo hacía el otro día una reflexión. Si Ciudadanos apoya al PP y a Vox para gobernar en Andalucía, que nadie se eche las manos a la cabeza, se apoyan por apostar y darle estabilidad en las instituciones canarias a la derecha de Canarias, que es Coalición Canaria y Partido Popular. Yo de Ciudadanos no me fiaría nunca. Pueden hacer eso cualquier otra. Oye, espera. ¿Y Clavijo puede poner las elecciones un miércoles o tienen que ser un domingo? Eso no lo sé, pero bueno, que sí se puede. Oye, dar 4 horas para que vaya a votar. En relación de los documentales de anoche que estaban hablando de que las primeras elecciones se marcaban incluso en días laborales. No, bueno, hay países que lo hacen. Hay países que lo hacen. Hay que lo hacen entre semana y dan 4 horas para votar. Sí, en tu trabajo siempre que lleves el justificante. O sea que por ahí a lo mejor va más gente. Aquí también, ¿eh? Va más gente. Hay mucha gente cuando que domingo hostelería, claro. Aquí hay mucha gente que trabaja en domingo y tiene sus 4 horas para votar. Son más los que trabajan de lunes a viernes. Sobre vos quería decir, sobre esa organización, o sea, primero, obviamente no hay que minusvalorar la gravedad de que una organización
con todo lo que hemos comentado ahora. Y yo creo que, perdón Amado, porque se lo he escuchado también a gente de Coalición Canaria, comparándolo con Podemos, se puede comparar el mensaje populista, por lo que tú decías, pero luego el proyecto de sociedad no tiene nada que ver. O sea, podemos a lo mejor a veces, pero a lo importante que es qué sociedad quieren unos y qué sociedad quieren otros, sin yo ser de Podemos, y me podrá gustar, me podrá más, me podrá gustar menos, pero la sociedad por la que inspirada por Podemos es una cosa pues bastante propia de países desarrollados, o sea, igualitario, lo que tú quieras. Esta gente está hablándonos de que las mujeres siendo, por eso digo que vamos. Déjame rectificar entonces. Sí, vale, sí, no sí, es que es que se lo escucha clavísimo. No es que lo comparo, no lo comparo con Podemos, solo digo que el discurso era populista, me refiero, en el de Podemos en su momento dijo lo que la gente quería escuchar, mucha gente quería escuchar lo que estaba diciendo Podemos, ¿no? Que es completamente antagónico a lo que dice ahora Vox. Pero es que ahora mismo también hay unas ciertas personas que lo que dice Vox es lo que quiere escuchar, que están en contra de los inmigrantes, que están en contra de un montón de cosas. Es verdad que el tema del populismo, pero vamos, que el populismo o la demagogia la utilizan unos, otros, y gente de coalición, del PP, del PSOE y todo, ¿no? Pero sí, y de Somos contra y de Somos también. Pero digo que sin minusvalorar esa gravedad, a lo mejor nos tenemos que acostumbrar a convivir con una parte de la sociedad española, porque está pasando en buena parte de Europa, de la sociedad española, que voten a organizaciones de extrema derecha, o sea, y me explico, yo el otro día leía un comentario o un análisis sobre fenómenos como el Brexit y tal, y lo que decían es que ante una sociedad cada vez más progresista en sus modos, es decir, una sociedad en la que cada vez se acepta más, cosa que hace 15 años no se aceptaba, que es que dos chicos vayan de la mano por la calle, se den un beso, o sea, en el día a día, ¿no? Una sociedad mucho más progresista. Hay una parte de la población que va a reaccionar a eso, porque se siente incómodo, y seguramente que lo que vivimos todos con mucha ilusión, todos los que estamos seguramente en esta mesa y con muchas ganas, como fue el último 8 de marzo, el Día de la Mujer, ¿no? Ese paro, pero que no solamente fue un paro, sino que fue un vuelco en las cabezas de mucha gente, ¿no? De decir, oye, pues yo también, no sé cuánto. Hay gente que de repente le ha chocado eso, o sea, y que porque son machistas y lo traen desde su... Y a lo mejor tenemos que empezar a convivir con una parte de la sociedad que no se adapta a los cambios generalizados de la sociedad. Otra cosa es que eso lo inflemos, y eso creo que es importante en los medios de comunicación también, es decir, ¿qué temas son los prioritarios? Pues si de repente empieza a ser prioritario un tema como los manteros, que manteros hay en 2 calles de Madrid y poquito más, y no es prioritario cómo está la gente viviendo o cómo los están echando de sus casas por los alquileres disparatados, pues creerá la gente que el problema es los dos senegaleses. Precisamente eso es. Y no es que quiera llevar el asco a mi sardina, lo que te trataba yo de decir con lo que ha pasado con Andalucía. Cuando no se debaten los temas reales, sino los terrenos simbólicos en los que ya no se trata de razonar, sino de estás conmigo o contra mí. Ese es un paralelismo. O sea, yo en vez de hablar en este momento de cómo es expulsada la gente de sus barrios en Madrid, empiezo a hablar de los manteros. Es el mismo mecanismo, pero las consecuencias son las mismas. Aunque parezca diferente de lo que se está hablando. Es decir, no hablamos de la realidad, no hablamos de cómo mejorar la vida de la gente, no hablamos de cuáles son nuestros retos, sino luchamos contra imágenes, ya te digo, que solo admiten o conmigo o contra mí. Pero vamos a ver, es que estamos hablando de un voto populista y que la gente lo tenga claro, que no solo viene de la derecha. La gente está haciendo lo mismo que hizo el Frente Nacional Francés. O sea, que tú sabes que el Frente Nacional Francés se beneficia mucho de muchos votantes que votaban al Partido Socialista, y de hecho el Partido Socialista pues fracasa en Francia en beneficio de Le Pen. Y es lo que están haciendo ahora mismo. Quien lee la prensa diariamente ve que esta gente, Vox, está abriendo como champiñones sedes en los barrios más marginales de Madrid. Porque lo que le está diciendo a la gente es eso, oye, que está viniendo el migrante a robarte y a quitarte tu puesto de trabajo. Entonces, aquella persona que es votante de la clase obrera, pues ve a Vox como una salida. Hay que convivir con ellos, estoy convencido. A mí me da mucho miedo. No, por eso que se me valorarlo. Porque mira, he hecho aquí un listado al menos de 3 países que actualmente, además, no son cualquier país, sino son 3 países muy importantes, que es Austria, Dinamarca y Suecia. Ahí gobierna en coalición la derecha y la extrema derecha. Y si eso ocurre allí, podría ocurrir aquí. Ojo, con lo de acostumbrarnos no estoy minusvalorando, y por eso lo decía al principio. Esta gente, su modelo de sociedad, a mí me aterroriza. Y creo que hay que dejar claro, o sea, que son un peligro desde mi punto de vista para la convivencia, porque no están hablando de un proyecto de sociedad, por eso se puede ser más o menos populista, pero no es lo mismo que me quieras igualar en derechos a que se lo quieras quitar a una parte de la población. Pero a lo mejor es una reacción de una parte de la población, y lo que se trata es de no inflarlos más, es lo que decía. Venga, que nos tenemos que ir ya. Sí, porque es que una despedida nada más. Yo creo que no hay 400.000 fascistas que hayan aparecido de momento en Andalucía.
Me quedo con una parte que dice Tomás, que es la reacción ante el tema de las libertades, pero creo que no es el más importante. Seguimos olvidándonos a veces de que las consecuencias de la crisis económica todavía están aquí. Se ha quebrado un pacto generacional. Antes yo sabía que por muy mal que lo pasara, mis hijos iban a estar mejor que yo. Hoy temo por cómo van a estar mis hijos y cómo van a estar mis nietos. Y cuando no existen expectativas razonables de futuro, la indignación aflora. Eso hemos seguido sin darle respuesta, nos quedamos con las cifras macroeconómicas y no nos damos cuenta que todavía hay mucha desesperanza en esta sociedad, y esa es la que provoca este tipo de respuestas. Así es. Venga, nos tenemos que ir. Enseguida nos viene a ver Lidia Pla, candidata de Somos, por cierto, al Ayuntamiento de Arrecife. Y maravillosa. O sea, maravillosa como... Es que en serio, para mí... ¿Cómo se venden esta gente? No es populista, la que ve mayoría de niños, ¿qué pasa? Es verdad, es que, no, yo tuve, esto es lo menos populista que he dicho en la tertulia. O sea, una mujer con una capacidad de trabajo, con una implicación además en cuestiones sociales, de las que también, a pesar de su juventud, es una persona joven, pero ha trabajado sobre todo con asociaciones, con colectivos, con tal, y que ahora haya dado este paso, para mí además demuestra una valentía. Que es otra de sus virtudes. En fin, porque quedaría poco creíble si ahora te digo, quédate y la presentas tú. No, sería muy show. Y a la próxima le hacen la entrevista. Dejarías en nada a José Luis Moreno. Sería muy show, sí. Así que mejor me quedo yo y la presento yo, porque queremos hablar con Lidia Pla, candidata de Somos a la Ayuntamiento de Arrecife, bueno, pues de por qué se presenta y qué aporta o qué pretende aportar, etcétera, etcétera. Así que enseguida estamos con ella. Tomás, muchas gracias. Gracias. Otro rato. Gracias. ¿Hay que ir a Tías para algo este fin de semana o qué? Son las inauguraciones del Belén de Tía, ¿Sí? encendido de luces. Muchos colorines. Mañana Dijiste sábado. del Belén de Tía, pensé que se estaba peleando alguien, no, te refieres del portal. El portal de Belén, sí, del portal de Belén. Y el de la Tiñosa es mañana, o sea, el sábado es el de Tía y el ¿Son domingo ustedes también de la Tiñosa. de rotondas así de 3 pisos y tal? No. Rollo tranquilo. Eso de rollo tranquilo, algunas calles, algunas luces de Navidad. Bueno. Lo que nos vienen pidiendo un poco los empresarios que se note que estamos en Navidad, sobre todo en lo que es la avenida central de Tía, que es la zona comercial abierta y lo que es la zona turística. Bueno, que eso nos ha dado por las rotondas últimamente, pues, que anda que no hay rotondas en Lanzarote. Una cosa de las rotondas tremenda. Pues nada, hasta otro rato. Gracias, Armando. Sean Gracias, felices. Carlos. Gracias por el fin de semana. Enseguida vuelvo, en un par de minutos, con Lidia Pla. Hasta dentro de eso, un par de minutos.